Bueno, para mí uno de los principales problemas que tiene la representatividad de personas trans es que la industria fundamentalmente está manejada por hombres blancos, cisgénero, heterosexual de clase alta, y eso hace que también haya una perspectiva muy ciscentrista, ciseterocentrista cuando se eligen los roles desde la persona que hace el casting hasta la productora, hasta quien hace los recortes, quien elige el guión, etcétera. Entonces eso impide obviamente que el feminismo o los feminismos puedan romper con esa representatividad, porque hay un poder muy grande que tienen las masculinidades que no dejan que las feminidades lleguemos a esos sitios de decisión, ¿no? Entonces siempre las personas trans estamos no solamente subrepresentadas, sino que además los recortes históricos que se deciden mostrar en los medios de comunicación, en las historias, los guiones que se eligen siempre son guiones que revictimizan al colectivo y que muestran el mismo estigma que mostraron históricamente de nosotras, nosotros y nosotres. Y bueno, eso tiene fundamental impacto en la construcción simbólica de las adolescentes y las niñas, porque nosotras históricamente hemos crecido con esta violencia simbólica que nos ha representado de una manera equivocada. Hemos crecido pensando que somos lo malo del mundo, que debemos estar por fuera de la sociedad, y eso ha producido que también nosotras ni siquiera nos animemos a ocupar espacios de trabajo formal, manteniéndonos en la informalidad para no recibir más violencia de la que ya recibimos cotidianamente en la sociedad, en el barrio, en la calle, en el transporte, etcétera. Así que creo que trabajando desde ahí, trabajando desde los lugares de decisión, permitiendo que las personas trans, no binarias, las mujeres afro, las mujeres indígenas podamos llegar a esos lugares de decisión, creo que también se va a poder empezar a transformar esa representatividad. Y también obviamente pensar que hay un ecosistema enorme de personas trans que se dedican al arte hace muchos años. Yo soy directora de teatro y actriz hace muchos años, y que están ahí esperando a ser convocadas también para poder ocupar ese lugar, ese rol de actriz, esa historia para contar, que tiene un impacto más positivo que siempre recurrir al estigma y a la revictimización, que puede vender un poco más, pero la verdad que sigue destruyendo la representatividad o la imagen que tiene la sociedad sobre nosotras, nosotros y nosotres. Ojalá viviéramos en un mundo en el que la representatividad de las personas trans hubiera sido históricamente diferente. Y ahí sí, yo acuerdo en que cualquier actor o actriz puede representar a una persona trans porque no estamos subrepresentadas. Pero sinceramente hace muy poco que estamos en los medios de comunicación, hace muy poco que estamos en la media, con un formato diferente al de la trans que hace el show o a ese estigma de revictimización. Entonces creo que estamos camino hacia lograr un espacio de producción donde podamos pensar eso de una manera diferente, pero hasta que no suceda, necesitamos compensar esa balanza que está desequilibrada. ¿Y cómo se compensa? Haciendo la fuerza opuesta y haciendo que esos castings sean realmente representados por personas que tienen justamente esa característica que se busca dentro del personaje. Si quieren un papel de una persona con discapacidad, busquen a una persona con discapacidad. Hay un montón de personas con discapacidad que se dedican también a la actuación y que podrían representar ese papel seguramente mucho mejor que un actor o actriz que finge tener una discapacidad. Y también además seguramente va a estar muy sobreactuado y muy por fuera de lo que realmente una persona con discapacidad vive en el cotidiano. Lo mismo pasa con las personas trans, y bueno, es fundamental que podamos empezar a transformar eso. Hola a todos, bienvenidos a Resonantes en Canal 13. Les digo yo bienvenidos porque este programa arrancó hace un ratico con una entrevista muy especial que traíamos, y además, Cami, cuando arrancamos con entrevista, cuando arrancamos con videoclip, saludándola a usted, le quiero decir que tenemos un programa para hablar y conversar, y además que me agarran en planito cerrado, ya la gente sabe. Cuando nos ponen en este plan es porque tenemos invitados. Buenas noches para todos ustedes y para usted, Cami. Qué alegría volvernos a encontrar, en especial hoy para hablar de representación. Porque si usted se pregunta por qué es importante la representación, hoy no lo vamos a responder nosotros, sino nuestros invitados desde distintas aristas, como la visibilidad de hombres y mujeres trans, de la población LGTBIQ+, indígena, raizal, afro. Mejor dicho, ¿por qué es tan importante en el arte, en la cultura, en la televisión, en los medios, ver, sentir diversidad y representar a tantos hombres, mujeres, niñas y demás personas no binarias que
no se encuentran o no suelen ver personas que se sienten cercanas a ellas en los medios de comunicación. Por eso veíamos a Martina Ansardi, directora argentina de teatro, activista por los derechos de las mujeres trans, quien pues ha hecho un llamado desde hace mucho tiempo por la importancia de no solo la protección de los derechos, sino la visibilidad. Lidera proyectos como como Contrata Trans, que busca generar espacios en la vida laboral para las personas trans. Así es, Cami. Esa era la entrevista con la que arrancábamos justamente. Y después vimos a Lo Más Bello con Vivas. Pues por ese lado me le quiero meter, porque Lo Más Bello no solo lo vimos a través de la televisión, sino que Lo Más Bello también nos acompaña el día de hoy. Bienvenida a Resonantes de Canal 13. Qué bueno tenerla por aquí. Oli. Bueno, sí, ese era el saludo. ¡Oli a todos! ¿Cómo ¡Oli! van? ¿Qué ha pasado? Cami, eso por el lado de lo que ya veíamos, pero también tenemos que hablar de la representación indígena en las artes. Y para eso tenemos a dos cracks. Así es, a Benjamín y Olimpo, quienes ustedes reconocen. Yo creo que si son asiduos visitantes de este programa saben que el año pasado nos fuimos para el Putumayo y allí conocimos a la Tulpa Raimi. Pues Benjamín, Olimpo, bienvenidos, qué alegría tenerlos acá, representando también y haciendo un llamado a la importancia de ver y escuchar y tener lugares para las personas indígenas o a las distintas comunidades indígenas de nuestro país, que además son distintas y diversas. ¿Cómo va todo, Olimpo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Muy contento de darnos cuenta de que la riqueza, ¿no?, cultural de Colombia ya se está tomando en cuenta, ¿no? Estamos conscientes los colombianos de eso. Y pues este tipo de espacios funciona para eso, ¿no? También como para despertarnos, ¿no? Y decirnos, somos muy multi en todo, y eso es una gran riqueza para todos. Olimpo, ¿cuándo usted recuerda la primera vez que vio a un hombre o mujer que representara a la población indígena del Putumayo en algún medio de comunicación? Sí, precisamente creo que hay muchas historias, ¿no?, que hablan sobre las comunidades indígenas, pero siempre las tuvimos entre nosotros, entre indígenas. Muchos líderes indígenas que han dado su vida precisamente por eso, ¿no?, para mostrar esta diversidad, esta riqueza cultural que somos. Y pues muchos artistas, ¿no?, que han puesto su granito de arena para que todos estemos presentes el día de hoy, ¿no?, y tengamos esas herramientas que ellos nos dejaron, ¿no?, o con las que ellos trabajan, y herramientas que también estamos dejando nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día darnos cuenta como de esa riqueza ha sido no un trabajo de una sola persona, sino de toda una comunidad, de todo un grupo. ¿Recuerdas esa vez qué estabas escuchando, qué estabas viendo cuando te encontraste? A mí me llamó mucho la atención, hablando del tema musical, en Nariño, con una agrupación que fue Bambara Banda. Eso, escucharlos a ellos, a mí me cambió, me cambió la cabeza, me cambió. Darme cuenta de que los indígenas tenemos eso para aportar desde lo musical. Y a Benjamín Hakanami Hoitisoy, a quien quiero también saludar, le quiero hacer la misma pregunta. ¿En qué momento de la vida se encuentra usted o con qué referente se encuentra usted de esa preocupación de las artes y los saberes en las comunidades indígenas? Alguien que estuviera preocupado no solo por conservarlos dentro, sino también por exponerlos fuera. Bueno, buenos días. Les agradezco la invitación a este programa. Y bueno, pues debo contarles que yo soy, junto con mi hermano, bueno, somos pintores, yo me dedico a arte visual, mi hermano es pintor. Llegamos en la década a finales de los 80, comenzando 90. Vinimos como los primeros estudiantes con un convenio, acuerdo 022 de la Universidad Nacional. Y entonces, pues imagínense, en esa época no es como en estos tiempos, estoy hablando del siglo pasado, entonces todavía no existía la Constitución del 91, pues todo era muy diferente. Entonces, pues fue noticia de que dos indígenas por primera vez vinieran a estudiar artes a la Universidad Nacional. Entonces, pues se preguntaba a la gente y los entrevistadores decían, no, pues ¿por qué no estudian antropología o sociología o derecho? Y pues nosotros veníamos a estudiar artes, entonces en esas épocas tampoco, digamos que en las provincias, o bueno, sobre todo en
digamos que en los pueblos indígenas, no había esa apertura, digamos, como para que los integrantes jóvenes de pueblos indígenas se decidieran, por ejemplo, a estudiar artes. Entonces, pues bueno, vinimos en esos tiempos. Posteriormente me he enterado que pues hay muchos jóvenes, Olimpio es mi sobrino, y pues se han dedicado algunos a artes, también han estudiado artes, han estudiado música, y pues me alegra mucho de que haya esa, digamos que la gente, digamos, indígena y bueno, todos pues se dediquen a hacer arte, porque se habla mucho de la cultura, pero pues hemos olvidado que yo hago énfasis en que es importante reconocer la propia historia. Entonces, todos mis trabajos han sido encaminados por ese lado, reconocimiento de la propia historia. Entonces, hace muchos años, para graduarme, hice un trabajo sobre el arte de tejer, que en esas épocas, pues, el chumbe es una faja que se dice que es la faja que protege el lugar donde se inicia la vida o el vientre de la mujer. Entonces me he dedicado casi alrededor de más de 30 años a hacer hecho 2 libros. Entonces, bueno, este es el resultado, hice un libro. Ahí está el del chumbe. Muy bien. Y además de hablar de representación indígena y de comunidades que están, digamos, como asentadas en distintas latitudes del país, también lo más bello, vos representás como de manera interseccional no solo a las personas, naciste en Buenaventura, entonces hay una representación importante de las personas afro en el país y sobre todo de una región como la del Pacífico, pero a su vez, digamos, cruzada con la vida y la realidad de las mujeres trans también, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá. ¿Cómo ha sido o qué tan retador ha sido encontrar representación, ver mujeres que se vean como tú, que sientas tú que estás ahí, que tienen unas experiencias de vida similares y que pueden conectar con tu visión de la vida? Y si tienes algún recuerdo de, no sé, la primera mujer trans que viste o escuchaste en algún medio de comunicación, un poco dando luces de los espacios que puede haber y que debería seguir habiendo cada vez más para las mujeres trans. Bueno, creo que de recordar como una mujer en específico, diría muchas, la verdad, como hasta comenzando con las trans travestis, por ejemplo, que hacían como shows en mi barrio cuando era chiqui, por ejemplo, ¿sabes? Que ahí también siento que hay como un tema súper importante de construcción de memoria, porque digamos que estas cosas que suceden como por fuera de los lugares hegemónicos de la construcción de memoria, de hacer historia, pues sencillamente no se registran. Y creo que ahí como la importancia y una de las motivaciones para mí para dedicarme a hacer música y audiovisual, porque siento pues que hay una deuda histórica con personas como yo, ¿no? Que hemos sido como excluidas de la construcción de historia y de país. Yo a veces me digo como, es que, ¿será que cuando habían como batallas libertarias en la construcción de Colombia como nación, pues no habían travestis por ahí como peleándose estas cosas, como eran esas construcciones de género también? Entonces siento que es como reconocer también, ¿no?, las historias y la memoria que hay en nosotras, ¿no?, en las madres que están en los barrios también, ¿no?, como no solamente limitar esa construcción como a lo que se lleva como al espectáculo, sino como a todo lo que estamos construyendo en nuestro día a día, en la forma en la que muchas veces por la falta de acceso a tránsitos seguros en el sistema de salud, entonces muchas veces es conocimiento que nosotras compartimos entre nosotras, ¿no? Y ahí también hay una construcción de memoria, ahí también hay una construcción de país, ahí también hay unas luchas, resistencias y resiliencias, ¿no? Volviendo como a la pregunta que me hacías, pues puedo mencionar mujeres como, no sé, Linda Quebrada, por ejemplo, que es una artista trans de Brasil, una mujer negra también. Entonces como que siento que ella es uno de mis grandes referentes porque pues pude verme como en ella, ¿sabes? Como que dije como, esta es una forma también de crear memoria. Y hay muchas, la verdad, lo que te decía, como también, no sé, ayer, por ejemplo, falleció la madre Diana Navarro,
que fue como una mujer negra, trans, activista, que siento que la ciudad y el activismo le debe muchísimo, ¿no? Como que fue una mujer que fue la primera mujer trans en hacer parte de la dirección de un partido político en Colombia. Entonces, siento que mi trabajo artístico también está muy relacionado con esa recolección de esa información, ¿no? Como indagar, ¿no? Como encontrarme también en otras y que otras también se encuentren en mí y en la representación que tienen a través de mi música. Eso me lleva precisamente a Vivas, era el video que veíamos al comienzo del programa, precisamente hoy, pues este es un espacio también dedicado a Diana, que ha sido una mujer y fue una mujer cuyo legado es importantísimo, no solo para las mujeres trans, sino en general para la comunidad LGTBIQ+, que ha obtenido muchísimos adeptos gracias a una lucha de esta mujer nacida en Barranquilla, que efectivamente, como ya nos contaba Lo Más Bello, pues falleció. Este es un espacio también dedicado a ella, al trabajo tan importante que hizo desde el activismo político, social, por un mundo más justo y equitativo, por espacios seguros para los hombres, mujeres y personas no binarias que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. Pero precisamente es, digamos, como mujeres como ella, mujeres como tú, que a través, me lleva precisamente a canciones como Vivas, que era lo que veíamos. ¿Crees que qué tan importante se hace o qué tan urgente se hace que haya un mensaje claro y directo como el de Vivas? Porque finalmente hay cifras y la expectativa de vida de las mujeres trans en Colombia tiene unas cifras que son aterradoras porque es muy baja, ronda alrededor de los 35 años y está directamente relacionado a muchísimas violencias que las rodean. ¿Crees que precisamente labores como las de Diana, como la tuya, hacen urgente que los mensajes sean así de directos? Por supuesto. Digamos que la comunidad trans y cosa que se agrava cuando hay interseccionalidades específicamente como de raza, de clase, ¿no? Mujeres trans indígenas, mujeres trans afro, trabajadoras sexuales, ¿no? Como que hay un montón de demandas y hay un montón de deudas sociales. Ahorita hablaban como de una iniciativa de contratar trans, ¿no? Y una de las grandes luchas, por ejemplo, de nosotras es que haya un cupo laboral trans, ¿no? Solamente como 2 de cada 100 personas trans tienen un trabajo formal en Colombia. Lo que tú decías también, la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Entonces son cifras que son bastante desalentadoras y que en realidad requieren que hayan políticas públicas para menguar esas situaciones, ¿no? Hay como un montón de estereotipos y situaciones que están atravesadas por las experiencias de vidas trans, pero entonces también es como la sociedad nos acorrala a estas cosas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, no puedes... un poco. Exacto, tú no puedes ir con el uniforme que corresponde al género con el que te identificas al colegio, cuando hay bullying, ¿no? Entonces, como desde la temprana edad hay un montón de situaciones que nos alejan, pues, por ejemplo, de los espacios de escolarización, hay unos temas familiares también, ¿no? Y luego en nuestras vidas adultas hay un tema de empleabilidad, de salud, de acceso, por ejemplo, a medicinas para nuestros tránsitos. Entonces hay un montón de situaciones que hay unas organizaciones en Bogotá de asociaciones de mujeres trans, ¿no? de mujeres trans trabajadoras sexuales que están trabajando por estos temas y que, pues digamos que atendiendo como a que ahorita tenemos como un gobierno que sentimos que representa muchísimo más, Es más consciente. Que es más consciente, que es mucho más cercano, digamos, de la mano de Francia Márquez, pues sentimos como mucha esperanza de que estos proyectos puedan como tener vida en nuestro país. Bueno, aprovechando el tema de región, quiero preguntarle a Olimpo justamente por qué hay que salir, por qué hay que estar en Bogotá, porque a Benjamín también le tocó venirse a estudiar a Bogotá y fue la noticia justamente que estudiantes indígenas llegaran a la ciudad. ¿Acaso qué pasa en las regiones con las representaciones artísticas y con sus artistas? No tienen esa visibilidad, no tienen opción
¿qué es lo que pasa con los artistas en las regiones? Suponiendo que a Putumayo hemos ido y allá nos hemos encontrado con Olimpo, por ejemplo, pero finalmente la vida resulta realizándose acá y pueden decir, pasó a profesionalizarme Benjamín en Bogotá, Olimpo está aquí en Bogotá dando la entrevista. ¿Cómo está ese tema en la región? Pues bueno, visibilizarnos, sí, yo ya no lo veo tanto para la comunidad, dentro de la comunidad, sino como ese aporte que podemos dar al conocimiento humano, ¿no? Universal. Y también de esa manera abrirnos, ¿no? a coger un conocimiento de afuera y también como humanos mismos que somos, pues empezar como a construir un conocimiento mayor. Tenemos mucha riqueza, ¿no? Yo insisto mucho en eso porque tenemos riqueza cultural enorme, ¿no? Tanto en arte, ¿no? En cultura, en sociedad, ¿no? En pensamiento. Las comunidades indígenas se las reconoce mucho por eso, precisamente, ¿no? Por el cuidado al medio ambiente y demás, que son temas y problemáticas que hoy en día vale la pena considerar mucho. Entonces, podemos aportar desde lo que nosotros somos. No lo veo tanto como que si el éxito fuera salir de la tierra. Me he dado cuenta mucho en la comunidad que hay mucho profesional que sale. Es verdad, ¿no? Pues es que la situación y demás es bien centralista. Pero hay mucho trabajo en la comunidad, hay bastante trabajo. Entonces, cada artista, cada semilla que se va también es una pérdida para la comunidad. Entonces, por ejemplo, el proceso que llevamos con la Escuela de Música, tengo el orgullo de decir que muchos estudiantes míos están estudiando en las universidades, pero fue porque se hizo la escuela en el territorio. Entonces, si no hubiera escuela en territorio, no habría el acceso a esas herramientas para tener la oportunidad de llegar a la academia. Entonces, sí creo que es muy necesario que también nos quedemos en el territorio. Y sí, obviamente, ¿no? Pues salir, ¿no? Conocer este tipo de espacios y demás. Pero yo creo que, y eso también lo enseñan los mayores, ¿no? Dicen que nosotros, pues en el caso de los ingas, pues sí viajamos mucho, ¿no? Viajamos, estamos por fuera, pero volvemos siempre, volvemos a la tulpa, volvemos ahí a la tierra. Creo que ese mensaje también es necesario, volver también a la tierra, a trabajar. Y es que esa migración también supone muchos retos y de eso quisiera hablar con Benjamín, porque hay muchísimo desconocimiento también, en este caso que estamos hablando del interior del país, de las tradiciones y de la realidad de las distintas comunidades que hay en el caso de, por ejemplo, las indígenas, las raizales y demás alrededor del país. ¿Cómo fue para ti, Benjamín, el ejercicio en los años 80, venir a la Universidad Nacional a estudiar arte? ¿Qué tanto desconocimiento sentías que había en ese entonces de las artes pictóricas de los ingas, de las comunidades indígenas, no solo desde su tradición, sino también desde su estética? Porque seguro venías tú con unos colores, con unos pictogramas, con unas historias por contar desde lo visual también, que a veces suele pasar en el interior de las ciudades principales. Se desconoce completamente y se intenta como destruir y poner en un molde más occidentalizado. Bueno, pues lo que yo pensaba y he pensado siempre es que, pues, que la interculturalidad pues, supone que hay que compartir conocimientos. Entonces, siempre ha sido, digamos que mi forma de pensar ha sido desde ese punto de vista. O sea, que pues, digamos que antes de la Constitución del 91, en el caso de los indígenas, y creo que hasta hace muy poco, los indígenas teníamos, creo que, 3 categorías. Éramos salvajes, semisalvajes y civilizados, algo así. Entonces yo me acuerdo que en la Universidad Nacional a veces, pues, entre chiste y chanza le decían que yo cómo me consideraba. Yo le decía muy salvaje, ¿ya? Y pues, bueno, y entonces, pero era por esa idea de que, pues, de que los indígenas y bueno, los afros, todo el mundo, digamos que podemos aportar, en el caso mío, pues, al arte. Entonces tenía una idea de que aunque pues en esa época, por ejemplo, se hacía mucho énfasis, ¿no? En lo que yo decía hace un momento, en estudiar antropología, sociología, derecho, que supuestamente ayudaban más a las comunidades, pero pues entonces nosotros, que en esa terquedad de decir, no, a través del arte se hace. Yo vine a estudiar, primero estudiaba
ingeniería civil en la Universidad de Nariño, pero después pasé en la Nacional y dije, no, pues me parece mucho más, pues más enriquecedor y más, digamos, que una metrópoli como esta, entonces venir y conocer y compartir mis conocimientos. Entonces, pues yo insistí hasta el final y entonces por eso, pues el libro que le mostraba, entonces y he hecho 2 libros sobre eso, entonces es como esa idea de decir, no, pues que nosotros también tenemos una historia diferente y nosotros la queremos contar con nuestras palabras, con nuestras imágenes y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese ha sido, digamos, mi idea. Entonces, todo parte de que yo considero que nosotros, como dice pues Olimpo, podemos aportar, nosotros también podemos aportar. Entonces, eso ha sido mi convicción siempre digamos, de estar en las capitales, en las ciudades, pero, y digamos que también dar a conocer, ¿no? Porque es que esas historias, por ejemplo, una cosa de que nos decían a nosotros, en el Valle de Sibundoy existen los Kamsá y los Ingas, pero decían los Sibundoyes. Los Sibundoyes nunca existieron, existen los Ingas y los Kamsá. Sibundoyes es la zona. Entonces, cosas como esa. Entonces, uno aclarar eso, pues, aunque dirán que es algo fácil, pero pues nosotros quisiéramos contar desde nuestras palabras, desde nuestras historias y contar la propia historia nuestra. Bueno, ahorita conversaremos un poquito más acerca de qué tanta resistencia también se enfrentan para poder explorar y explotar todo el conocimiento y los saberes que llegan desde distintos lugares, en este caso desde Sibundoy en el Putumayo. Pero nosotros, Cami, vamos a un corte para el que les deseamos muy buena suerte. Yolanda Domínguez, Resonantes, toma 1. La cultura que nos influye proviene de una cultura occidental, que es una cultura basada en una única mirada, hombre, blanco, heterosexual, que es la que ha generado la mayor parte del imaginario con el que nos comunicamos. No es que esta mirada tenga nada de malo, el problema es que faltan otras perspectivas que enriquezcan ese lenguaje que nos está limitando como seres sociales. Por eso necesitamos integrar la mirada de las mujeres, la mirada de todas las clases sociales, todas las tendencias sexuales y en general de todas las identidades. El estereotipo de mujer más repetido es aquel que pone en valor su dimensión corporal, su dimensión sexual, sola y exclusivamente para mirada masculina. Y necesitamos cambiar ese estereotipo con otros referentes diferentes que pongan en valor otros aspectos y otras dimensiones de lo que es una mujer. Referentes de mujeres valoradas por ejemplo, su trabajo profesional, siendo directoras de cine, pues presidentas de un país, ¿por qué no? Directoras en general, para que ellas mismas puedan imaginar que pueden llegar a ser algún día desempeñar esa actividad. No podemos ser lo que no podemos ver y si no tenemos referentes, pues jamás vamos a pensar que podemos llegar a ser eso. Es importante que, por ejemplo, en las familias se acompañe en el visionado de imágenes a la gente joven, ¿no? Se acompañe, se puede ver cualquier tipo de contenido, pero que luego haya una reflexión acerca de ese contenido. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo nos perjudica? ¿Cómo nos limita? También algo que podemos activar en el día a día es el uso de las redes sociales. Hoy podemos participar en el imaginario generando imágenes, por ejemplo, de nosotras mismas. Cuando subimos una fotografía a una red social, podemos decidir entre reforzar el estereotipo, pues por ejemplo metiendo tripa, poniéndonos filtros, maquillándonos un montón, o equilibrar con otro tipo de imágenes, pues por ejemplo una mujer activa, una mujer trabajadora, una mujer que no necesariamente es blanca o que no es delgada, y así de esta manera enriquecer ese imaginario. Seguimos en Resonantes de Canal 13. Cami, ¿qué tal esa conversación con Yolanda Domínguez y todo lo que ha hecho en su carrera por los temas de igualdad de género y diversidad? Tremendo tenerla acá en las pantallas de Canal 13 y muy chévere por su ciudad que la tuvo
en el Orquidiorama. Sí, señor, estuvimos en Medellín con el equipo de Resonantes y allí tuvimos la oportunidad de conversar con muchas personas, incluida Yolanda, a quien pues le agradecemos por este espacio y sobre todo por compartir ese conocimiento y esa lucha que busca un poco descentralizar la mirada de las artes desde la visión del hombre blanco cisgénero, una hegemonía absoluta a la que hemos sido, en la que fuimos educados, al menos muchas de las personas que habitamos esta tierra, y que es una mentalidad que debe cambiar, porque como hablábamos ahorita, dice una canción, si la historia la escriben los que ganan, eso solo quiere decir que hay otra historia, y hay en realidad no otra, hay muchas versiones de la historia que están por contar, y de ahí, Cami, que tengamos tanto de qué hablar con Benjamín, con Olimpo y con lo más bello que son nuestros invitados del día de hoy. Pero venga, usted antes de irnos a esta pauta en la que seguramente hay una persona muy feliz en este momento, estaba hablando acerca de la resistencia respecto a lo que nos contaba Benjamín. O sea, algo metido en la cabeza de Benjamín, y es como, esto es parte de mi comunidad y parte de lo que soy, el compartir el conocimiento, ¿cierto? Pero, y esta pregunta se la voy a saltar de una vez a Olimpo y de una vez a lo más bello para que me la vayan respondiendo. Y es respecto a esa resistencia. Una cosa es hacer lo posible, lo imposible, y encontrarse con una pared que tiene o una puerta o que tiene ladrillos que en verdad no van a dejar pasar. Y siento que poco a poco se han ido como con el dedito empujando ladrillos de resistencia, y en algún momento no tendremos esa pared. ¿Cómo va ese tema de la resistencia de la gente, de los que comparten otras ideologías y otros pensamientos respecto a sus actividades artísticas? Olimpo, arranquemos. Bueno, yo creo que en el proceso de educación que llevamos a cabo en Sibundoy, un reto que hubo fue empezar a plantear la música indígena como una herramienta para entender la música universal. Y precisamente en el proyecto de grado era probar eso. Entonces, haciendo la escuela, probamos eso. Teniendo hoy en día estudiantes de la Escuela de la Tulpa, estudiando en la Universidad de Nariño música, es una prueba de eso. Entonces, digamos que sí es complejo, ¿no? Porque también es tratar de hablarle al de afuera en términos de él, en términos de la academia. Entonces, hay conceptos, hay música que toca, ¿no? Es como decir, nos toca también, ¿no? Nos toca como tratar de traducirla para que ellos entiendan el valor que tiene. Y digamos que es una lucha como innecesaria, ¿no? Como tratarle de decir, vea, es que esto vale. Y toca así como que tratarlo de convencer. Pero yo creo que las acciones solitas van dando el tiempo, va dando resultado. Ese es una de las cosas que me he dado cuenta también. También otra, hoy en día, después de mucho, no solamente indígenas, ¿no? Sino muchas comunidades, yo creo que ya podemos celebrar abiertamente esto, ¿no? La diferencia. Este colorido que se tiene es una celebración de la vida tenaz, ¿no? Hoy en día llegar a esta diversidad y poderla celebrar en moda, en música, en cultura, ¿no? Tener esa riqueza. Hoy en día ya hablan de riqueza, pero según lo que cuentan los familiares, ¿no? Los viejos también, no fue fácil, ¿no? A mi mamá y a mis tíos se le burlaron mucho, los molestaron bastante. Alguna vez yo hice un experimento, yo estuve vestido 4 años de manera tradicional. Allá hay un vestuario que es como una cusma, que es como una falda. Y en la universidad yo pensaba que me iba a pasar lo contrario, ¿no? Me iban a decir, uy, qué bonito, qué chévere, ¿no? El indígena y ni sé qué. No, en la universidad me trataron horrible, no me dejaban entrar a los restaurantes, no me dejaban entrar a festivales. Y yo lo vi necesario experimentar eso, para entender también a mis viejos y poder decir con autoridad o no con autoridad, sino con experiencia, poder decir, no se sintió tan bonito eso. Y hoy en día tener esto nos da mucho orgullo, tener el chumbe puesto nos da mucho orgullo, llevar instrumentos de nuestra tierra es orgullosísimo, yo me siento feliz, orgulloso, pero sé que es el trabajo de muchos. Sí, mucho tiempo, muchos años. Lo más bello. Creo que me adhiero mucho a lo que decía Olimpo. Le agregaría que es muy bonito ver que, por ejemplo, hoy en día hay muchas redes alternativas
donde hay gente como interesada por difundir y conocer como música que no viene de proyectos hegemónicos, ¿no? Y siento que pues en eso también tiene que haber como un cambio que empieza como en una misma, porque tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Como que hemos sido criadas también en el sistema y pues el sistema nos pone el chip de ver cosas hegemónicas como lo deseable, como hacia donde queremos llegar. Y es como necesario, como en este proceso, pues empezar a ver proyectos similares a los nuestros como proyectos valiosos, ¿no? Como obviamente saber que no soy la única persona trans negra haciendo música, ¿sabes? Sino como también interesarme por otros proyectos, ¿no? De personas afro, de personas indígenas, ¿no? Porque eso también construye comunidad, ¿no? Eso también es como quitarle un poquito de poder al sistema, ¿no? Porque eres una persona menos, al fin y al cabo, como escuchando lo hegemónico, ¿no? Como consumiendo este tipo de cosas. Es como también encontrar ese valor como en proyectos como nosotros, ¿no? Porque digamos, yo hablaba antes de haber sido privada de verme representada en la creación de memoria, ¿no? Y lo lindo que puede suceder hoy en día es como poder ver a personas como ustedes también como gente que de mi mismo lado también está creando la memoria colectiva del país, ¿no? A través del arte, a través de, como tú lo decías, muchísimas áreas, audiovisual, moda. Entonces, creo que ahí hay como una de las grandes oportunidades que tenemos como también para hacer industria, porque los artistas, pues, comemos, sí, claro, necesitamos pagar recibos, cosas, ¿no? Mira que yo tengo mucho como a veces conversaciones con amigas raperas y es como ¿por qué los eventos de hip hop están repletos de hombres blancos, heteros, cis, ¿no? Como que nosotras siempre somos una cuota. Y llega un punto en el que es necesario que nosotras mismas empecemos como a gestarnos desde la organización de estos eventos, ¿no? Porque digamos que si no estamos como adentro, pues seguramente va a tomar mucho tiempo que dejemos de ser esa cuota, porque es como, bueno, acá tenemos como 10 manes que hacen hip hop, porque pues esto es lo chimba y lo que nos han enseñado a ver como lo que representa en el género, y vamos a incluir a una chica o dos porque pues no nos podemos ver como los machos que excluyen gente, ¿no? Porque digamos que, pues, afortunadamente la gente también está viendo eso y saben, por ejemplo, que ahorita hay un poder inmenso en las redes, ¿no? Que la gente te va a funar por tener festivales de este tipo, pero pues yo no quiero que me inviten a un lugar porque la gente está obligada. Nosotras queremos que nos inviten porque la gente también puede ver el valor en nuestro trabajo. Y siento que a través de nosotras crear esas redes donde los eventos se gestan desde nosotras y con nosotras, y con nosotros también, pues es como una forma de quitarle como ese poder hegemónico al sistema. Precisamente ahorita en la nota que veíamos de Yolanda, pues ella tiene como, o parte de su premisa es que uno no puede ser lo que no puede ver, y ahí está esa representación, cómo ha sido el ejercicio de, en conjunto con la red comunitaria trans y demás espacios en donde colectivos como Les Fantásticas, proyectos como el tuyo, Lo Más Bello, y como tantos que hay representando pues desde la interseccionalidad a tantas mujeres y personas no binarias que han decidido crear estos espacios y gestarlos precisamente. ¿Qué tanto sientes tú que ha empezado esa visibilidad y esa representación a llamar y a recoger a más personas que se sienten allí identificadas? ¿Crees que es algo que considerablemente han visto, no sé, desde el Castillo de las Artes, también un espacio para más mujeres, para más hombres y para más personas? ¿Son ejercicios que les han funcionado? Bueno, creo que es como muy de prueba y error, ¿sabes? Y que igual me parece lindo que exista como esas plataformas hoy en día para que se puedan gestar proyectos de este tipo, ¿no? Siento también que es como la oportunidad perfecta para conectar con artistas que muchas veces, pues no sé, a uno como el reproductor que tiene en el teléfono no se los va a recomendar nunca, porque siempre te van a recomendar como al reggaetonero de moda, por ejemplo, ¿no? Entonces siento también que esos espacios pues son muy importantes, es muy importante como que exista como esa convergencia de la que yo hablaba como antes entre proyectos, porque una se conversa, porque una se conoce y también es como no partir de cero, ¿no? Yo siento que también como una de las estrategias del sistema es que pues la gente que es considerada como otra pues no se vea, ¿no? El sistema pues no le conviene que yo conozca
al esparcer es acá porque hay un montón de experiencia y conocimiento que me permitiría no comenzar de cero. Y el sistema pues no quiere eso. El sistema pues quiere que la gente oprimida siga estando aislada, ¿no? Entonces, pues plataformas como las que tú hablabas, las que tú mencionabas, iniciativas como la Red Comunitaria Trans, como el Olimpo, pues se convierten en espacios de precisamente eso, de convergencia, de conocer otros proyectos similares, de tal vez aprender de experiencias de otras compañeras que pues también están haciendo cosas súper importantes en el arte, ¿no? Ok. Me gusta esa forma, esa nueva forma. Vamos a implantarla en Resonantes. O sea, levantadita de mano. ¿Qué pasó? Es que quería hablar algo sobre lo que ella decía, que era, también esa dinámica se da dentro de la comunidad. Porque, por ejemplo, a nosotros, a mí me sucedió algo que era, los jóvenes indígenas que estamos empezando a plantear nueva música, también no somos bien vistos dentro de la misma comunidad. Porque es difícil también con eso conservador que tiene pues, la tradición, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a hacer un festival de música indígena alternativa, que fue lo que hicimos en Sibundoy. Más de uno también se puso como pilas, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra música? ¿Qué va a suceder? Y lo que les decíamos era, no, vamos a hacer un espacio de promoción y difusión de la música propia, de cómo nosotros vamos a empezar a contar nuestra historia, ¿no? También a decir, bueno, de aquí en adelante los jóvenes indígenas somos esto. Pero hubo también una discusión, digamos, y sentarnos a empezar a plantear desde los viejos también, porque los mayores nos empezaron a decir, bueno, pilas, ¿no? Pilas con eso, porque es tradición, es cultura y es demás. Pero también se da esa dinámica dentro de la comunidad. Por ejemplo, me daba cuenta mucho en los accesorios, ¿no? En la música que nosotros hacemos, dentro de la comunidad se puede empezar a dar ese choque, no choque, sino como ese encuentro y eso. O sea, es de lado y lado también. Ahí yo quisiera preguntarle entonces a Benjamín, que digamos pertenece a una generación que ha acompañado y ha llevado la tradición Inga desde hace más tiempo que digamos la edad que tiene Olimpo. ¿Crees, Benjamín, que hay unos límites que se deben pues hay una delimitación que se debe establecer de esto se permite o esto no se permite a la hora de compartir y difundir los saberes ancestrales de, por ejemplo, la comunidad Inga? Pues la discusión respecto a que, por ejemplo, que en esa época se utilizaba mucho la palabra aculturación, siempre ha existido, sigue existiendo. Entonces se habla, por ejemplo, en esa época se hablaba de los mayores. Luego yo ya soy mayor. O sea, hace 30 años nosotros decíamos mayores, luego yo soy mayor, entonces hacía referencia a mi padre ya no está. Entonces yo hablaba, hablaba hace 35 años, decía los futuros mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros, digamos, las futuras generaciones puedan superar esta cosa? Pues entendimiento, ¿ya? Así como digo yo que la interculturalidad obliga a compartir conocimientos. Estuve hace mucho tiempo, me invitaron para hacer un ejemplo, ¿no? Que voy a hablar sobre eso, de la interculturalidad, de lo que se está hablando de música y todo eso. Me nombraron para ser jurado la ONIC, creo que tiene, la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, tiene un ciclo, creo, anual de videos y de cine indígena. Entonces nos pusieron a ver 3 jurados indígenas, a ver, videos y documentales hechos por gente indígena, joven. Entonces ahí había uno que me llamó la atención, lo voy a resumir, es la historia de un músico de origen, creo que, es de una comunidad de Guatemala, que pues es buen músico, entonces creo que consigue una beca en los Estados Unidos y se va y estudia allá y luego vuelve en varios años regresa, ¿no? Entonces, pues sí, en su comunidad mira que están los jóvenes, es una comunidad donde llegan muchos turistas, sobre todo gringos o americanos, entonces mira que todos están interesados en el rock, todos quieren tener un grupo de rock, entonces él pues y ve la preocupación que hay, ¿no? En esa comunidad y entonces él llega, pues digamos, el experto en música y todo eso, entonces
pues y digamos que los mayores se están quejando de que se está perdiendo pues, la lengua, la música propia y todo eso. Y bueno, además metió el rock ahí, entonces él lo que hace es, entonces dice, bueno, yo voy a hacer un grupo de rock, pero lo vamos a cantar en Tuxil, creo que es. Entonces hicieron el primer grupo de rock y luego de ahí siguieron otros con grupo de rock. Y entonces las abuelas que no les preguntaban, entonces todos querían hacían sus canciones en español y luego entonces las abuelas, las tías les ayudaban a traducirlos a Tuxil. Entonces bueno, y ahí pues ese era, ¿no? el documental. Entonces yo dije, está bueno que lo mostremos. Pero ahí mismo otro jurado me dijo, no, es peligroso mostrar eso. Entonces yo le dije, ¿por qué? Eso siempre ha existido, o sea, de que hay algunos que pensamos que pues yo puedo compartir, o sea, yo sé hasta dónde puedo compartir, ¿ya? Pero pues hay algunas cosas, digamos, por ejemplo, de lo ritual, digamos, de Yahé, aunque ahora pues con todo esto digamos, de las redes sociales, Instagram, pues en el 87 no había nada, en el 91, bueno, un poco. Ya no se habían reconocido a los indígenas que ya no éramos menores de edad. Sí, bueno, eso ya podíamos votar. Entonces, digamos que ha ido cambiando. Y así pues también nosotros, pues sí, claro, va a seguir cambiando esto porque pues es que reconstruir la propia historia es de años. Yo decía, mire, que yo hice un libro, este libro lo hice, el primer trabajo lo hice en el 93, así como 30, ¿cuánto? Bueno, hace más de 20 años, ¿no? Y entonces luego dije, voy a hacer otro libro y pues me demoré como 24 años en sacarlo porque pues como el mundo que yo miro es diferente, entonces dije, no, en el caso este, ¿no? Y todo lo que hablo, entonces, ¿cómo puedo hacer mi propia historia? Entonces yo dije, acá se dice que la caja tipográfica de un libro tiene que ser cuadrada, entonces yo le dije, no, pero yo quisiera ponerlo de una manera triangular. Entonces, pues lo puse así. Entonces, cuando fui donde un editor de la ciudad, sí. Entonces él me dijo, no le puedo hacer eso cuesta mucho dinero. Entonces dije, no, pues me dijo, o si no, cuando usted quiera, pues usted cuando tenga plata viene y lo hacemos. Le dije, no, pues cuando tenga plata yo lo hago como yo quiera y lo regalo, lo vendo, no sé, si entiende. Entonces, es como en esa idea, mire, como de hacer uno la propia historia. Entonces, estoy convencido de que eso es lo que estamos haciendo. Y pues, digamos que si, bueno, mi sobrino está hablando ahora, ¿no? Él le gusta el rock, él ha hecho rock juntado rockero con música andina. Entonces, claro, la gente dice, no, ese man está un poco loco. Pero bueno, pero es su carrera, ¿ves? Entonces, pero seguro pensaron lo mismo de usted cuando se fue de la Universidad de Nariño a la Universidad Nacional a estudiar artes. Claro. Ese man está loco. Es que decían eso, cuando llegamos acá fuimos noticia, entonces decían, ¿cómo así dos paisanos vienen aquí a querer estudiar? Pero fue lo más maravilloso, porque lo que quiero decir es también, porque a veces queda como entendido de que será que fuimos maltratados en la universidad. No, fue la mejor experiencia, ¿ya? Lo más bonito fue haber estudiado en la Universidad Nacional. De ahí la importancia, Cami, de contar las historias en primera persona, que digamos que siempre hemos estado acostumbrados a la lectura de otros acerca de las comunidades y lo que tienen otros para decir a través de documentales y de piezas periodísticas o informativas que han hecho una lectura ajena y externa. De ahí pues que recomendamos El Buen Vivir, una serie de Canal 13 que está hecha, realizada, producida, escrita 100% por las comunidades indígenas del país, contando sus historias desde su mirada, porque contarlas en primera persona es muy importante. Es lo que hemos hablado siempre en Resonantes, eso acá, eso de venir a decir, le damos voz a otra. La gente tiene voz. La gente tiene su propia voz. Oiga, con lo que nos contabas ahorita, lo más bello, respecto a esa discriminación positiva de las cuotas y demás en festivales, muy obviamente propio del ejercicio musical, me pongo yo a pensar, ahora los públicos, ¿cierto? Porque está esa preocupación como artista, como música. Pero entonces, ¿en qué quedan los públicos a la hora de acudir a estos festivales que se encuentran como, no, pues es que la pusieron ahí como porque hace parte de la cuota? ¿Qué pasa entonces con los públicos cuando no, es que lo más bello con tal persona y con tal otra van a hacer un festival?
¿qué responsabilidad o qué preocupación tiene el artista respecto a su público cuando estamos en las dos situaciones? ¿En la de la cuota, discriminación positiva, o en lo que estamos remando nosotros? Pues mira que yo siento que ha sido como una de las experiencias más lindas, porque uno se da cuenta que la barrera es la exposición y como la industria de la música tradicional, ¿no? Pero hay otras formas exacto, el sistema, pero hay otras formas como de hacer comunidad, y uno se da cuenta que a la gente le resuena porque la gente se ve a través del arte que X o Y artista representa, ¿no? Entonces es también como comprender que muchas veces, pues bueno, una sola llega, o bueno, tal vez más rápido, no sé cómo es el dicho, pero como cuando hay una comunidad detrás, pues sencillamente pasan cosas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, digamos, como haciendo line-ups de evento con artistas que tienen proyectos similares al mío, pues uno se da cuenta que la gente va, que la gente se lo parcha, que la gente también está interesada hoy en día en conocer otras cosas, ¿no? Porque pues lo decía el compañero, también hay como una apertura de medios que pues nos facilita que este mensaje llegue a las personas que tienen que llegarles primeramente, ¿no? Porque yo sí soy una firme creyente que el público al que yo más quiero impactar es a otras personas como yo, ¿sabes? Es como decirles a otras personas como yo, con interseccionalidad, afro, trans, indígena, personas con experiencias de vida trans en general, que también se puede hacer arte, ¿no? Que nuestras historias son válidas, que nuestras historias merecen ser contadas y merecen ser contadas desde nosotras, desde nuestra experiencia, ¿no? Porque pues el mundo pues o no nos muestra o nos dice como no eres un ser en capacidad de creación, ¿no? Eres como un sujeto de estudio, tal vez, ¿no? Como voy a hacer una tesis y necesito tener una persona indígena acá porque voy a hacer una tesis sobre arte indígena. Sí, claro. Voy a hacer una tesis y necesito una persona trans acá porque voy a hacer esto, ¿no? Entonces, por eso es mi como prioridad como impactar comunidades a las que pertenezco, ¿no? Es como decirnos a nosotras mismas, oiga, nuestras historias tienen valor, hay un montón de gente también esperando a que pues esto sea contado, ¿no? Y desde allí como también tener esa responsabilidad personal de facilitar o también de crear plataformas para que otras personas puedan crear arte a través de sus vivencias, ¿no? Hace poquito fui con una organización a Buenaventura y estuvimos como dando herramientas a sobrevivientes del conflicto armado LGBTIQ+, sobre cómo crear historias, crear memoria a través de sus actos de resistencia y resiliencia. Y ahí hay algo bien importante, y es también esas historias que se deciden contar, porque si bien hay una, digamos, como hay una parte del activismo y del discurso que desde el arte también se debe dejar plasmado, canciones como Vivas, en donde el mensaje es muy claro, es muy directo, pero quisiera saber cómo ha sido para ti desde todo el proyecto de Lo Más Bello contar historias también de, digamos, como más cotidianas, del sentir, del amar, del vivir, del compartir, no solo desde una visión de representación social, política y humana, pero también quién tú eres, no solo a quién representas. ¿Qué tan interesante o qué tan recorrido ha estado ese camino para ti de contar también lo humano, lo pequeño, lo micro, la pequeña historia? Eso ha sido hermoso. Siento que pues no ser política es un privilegio. ¿Sabes? Es como... Sí, es un lujo y la gente no se da cuenta. Exacto, sí. O sea, como poder contar historias que están mucho más como relacionadas a lo que la gente espera o siente, que es como el diario vivir de la gente, pues eso es un lujo, ¿no? Que solamente se lo puede dar la gente que hace parte de la hegemonía. Desde nosotras, muchas veces tiende a parecer que todo es como súper, hiper, mega político, porque pues nuestras historias no son contadas en el día a día. Porque además al final el día a día es el mismo. Exacto. Es ese, sí. Y es como también visto desde la otra edad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo canciones como, no sé, Tokens, donde hablo como del trabajo de ser webcamer. Entonces, para nosotras eso es como súper cotidiano, ¿no? No sé si le cuentas esto como a otra persona, como de estilos de vida o pertenecientes como a sectores del privilegio, como, oiga, esto es
la cosa más extraña que he escuchado en mi vida, ¿no? Entonces como para mí súper importante como acoger todas las áreas de mi vida, de mi proceso creativo, o sea, no me lo puedo escapar, ¿sabes? Es como para una travesti el amor es político, el trabajo es político, estar aquí en este momento es Todo, un sí, acto todo político, lo personal ¿no? es político Todo completamente. lo personal es político y mucho más cuando eres una persona que pertenece a comunidades históricamente oprimidas, ¿no? Entonces, pues eso también como que me supone quitarme de la cabeza muchas cosas, porque también es como decir como, bueno, sin importar aquí lo que yo vaya a estar creando, de todos modos es algo que supone un acto político. Y que viene de un reto y de o sea, resulta casi un adepto de una lucha histórica. Claro. Cada pequeña historia y cada cosa, cada aspecto del día a día. Claro, es como... Pues lo que, mira, una vez, por ejemplo, alguien me hacía una pregunta como, ¿cómo es hacer arte y hacer como activismo, ¿no? Y siento que en muchas personas, y tal vez ustedes pues como que tal vez se adhieran a esto, es como que es algo que está como súper conectado, ¿no? Porque la misma experiencia de ser vista como desde la otredad, pues hace que tu experiencia cotidiana y tu experiencia de vida pues se vuelva como un acto de resistencia, ¿no? No necesariamente un artista trans, indígena, afro, tiene que hablar de esas cosas para hacer un acto político, ¿no? Ya el hecho como de estar ahí presente es el acto político más grande que tienes. Absolutamente. O que puedes hacer. Oyéndola y oyéndole las respuestas, me quedan varias preocupaciones. Esto es normal en este programa, no crean pues que yo me quedo como con cosas. No, es que esto lo llevo a preguntas. Hace un rato estaba hablando usted de también hay que comer, de también hay que ganar un billete. Y el uno escogió la música y el otro escogió las artes y el otro escogió también la música y el activismo. Y ahí yo me pongo a pensar respecto a un tema generacional. Y ahí sí voy a aprovechar a Olimpo y a Benjamín. ¿Qué momento un artista que hace parte de una comunidad indígena de nuestro país, sea bien o sea mal, puede vivir del arte? Benjamín. ¿A mí? ¿De una vez? Sí, de una vez, para su generación que se vino, que decidió cambiar de carrera, venirse cuando ni siquiera la Constitución hablaba muchas cosas de lo que eran también personas que viven y habitan nuestro espacio, y decidir que de eso en algún momento tengo yo que poder hasta comprar un tiquete para volverme a mi tierra. Claro, sí. No, pues fue emocionante, pues todo es una aventura, hay muchas historias sobre eso, pues en esa época, pues por ejemplo viajar, nosotros viajábamos 20 horas, tocaba por Pasto, ahora se viaja por Mocoa en carro y son 15 horas, ¿no? 12 horas, ¿no? Entonces, pues digamos, más o menos así también era. Y dedicarse, pues dedicarse a hacer arte no era muy lucrativo, en el caso pues, de los indígenas, digamos. Pero sin embargo, pues... pero espere, en el caso de los indígenas, sí. Es ahí por donde me quiero sí. meter justamente. Claro, porque es que usted estudiaba acá con hombres blancos mestizos, sí, claro. con otras posibilidades. Sí, sí, sí. Y era usted el que llegaba de la comunidad estamos en el mismo salón, estamos aprendiendo lo pues, mismo. Bueno, en el caso, por ejemplo, digamos, de materias, pues sí, yo tuve algunos problemas con algunos profes porque pues no entendían. Sin embargo, yo me acuerdo mucho que yo recurrí como a eso que decía Olimpo, que dice, hay que recurrir a los mayores. Entonces yo decía, bueno, si nuestra comunidad hay que recurrir a los mayores, pues acá también debe ser igual, ¿ves? Porque no es que los de Bogotá sean extraterrestres o sean de otro planeta. Entonces, ¿cómo? Aunque parezcan a veces. Entonces, por ejemplo, yo para hacer el trabajo de grado yo recurría a gente pues mayor que tenía como esa sensibilidad con los pueblos indígenas, le interesaban este tipo de cosas, entonces fui apoyado por mayores. Por ejemplo, en el caso, es que yo empecé estudiando diseño gráfico y terminé haciendo ahora pues de todo, hago arte visual, lo que denomino como arte visual, y el arte de contar la propia historia. Entonces, por ejemplo, yo tuve apoyo en esa época, ya no
ya no vive Dicken Castro, que era un artista, pero también arquitecto. Y también en el caso de diseñadores gráficos, por ejemplo, Marta Granados, o también, ¿cómo es? David Consuegra. Pero asimismo, como mi hermano estudiaba arte, entonces yo tenía acceso, por ejemplo, a maestros como Santiago Cárdenas o Miguel Ángel Rojas. Entonces, bueno, todo eso. Entonces, pues digamos que eso nos ha ayudado, pero es que digamos, vivir como del arte en esa época no era conveniente. ¿Y a hoy día? Pues en estas épocas sí, digamos, no es que sea en abundancia, pero sí se puede vivir del arte. O sea, sí se puede, sí. Lo que pasa es que hay en todo esto, pues como digamos que el arte todavía es, el arte en Colombia todavía es elitista, ¿no? Entonces, alguien dijo, no sé si dijo que no le ha tocado entrar a codazos, sí, a veces sí. Entonces, pero uno ha hecho el ejercicio, entonces yo he estado pues, durante muchos años y pues sí, aunque yo he continuado con la temática de lo que yo denomino la propia historia, entonces, por ejemplo, en el 2015, a partir del 2015 ha habido como más apertura. Entonces, por ejemplo, indígenas del Cauca los han invitado a Arbó y bueno, hay mucho más indígenas, han estudiado, hay indígenas universitarios que están haciendo arte. Y yo hice una intervención en la Torre Colpatria con el chumbe, porque esa ha sido como mi temática, como el arte de tejer y el arte de contar las historias. Entonces, digamos, no era específico de indígenas. Pero también he estado en encuentros que son, digamos, netamente indígenas. En Brasil hubo en el 2013, 2014, un encuentro de artistas indígenas, no necesariamente que hayan estudiado o hayan pasado por la universidad, sino todo tipo de artistas. Entonces, de la Amazonía, y estuvimos en Belo Horizonte durante 15 días. Pues muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido las experiencias y sobre todo por representar desde la diversidad a un país que efectivamente lo es, así hayamos conocido o hayamos visto históricamente solo un fragmento de la historia y sobre todo enseñarnos a muchos de nosotros que a veces simplemente tenemos que guardar silencio y escuchar las experiencias de otros y otras. ¿Qué más dice uno después de semejante reflexión? Benjamín Limpo, lo más bello, muchas gracias por acompañarnos y hay que cerrar con música del proyecto ahí, del de la mitad. Sí, señor. Vamos a terminar con algo de lo más bello y por supuesto con La Tulpa. Raimi, gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias por la invitación. Y a ustedes por su compañía. Cuídense mucho, quédense con la programación de Canal 13. Nosotros regresamos muy pronto. Por ahora, quédense con nosotros. Chao.